cuando hablamos de microorganismos de montaña, estamos hablando de grupos de bacterias fotosintéticas. ¿Qué hacen estas bacterias fotosintéticas? Bueno, ellas captan la energía del sol, la luz, el calor, y con algunas sustancias que liberan las raíces de las plantas, producen materiales que al final de cuentas son nutrimentos para las plantas. Otro uso agronómico importante de los microorganismos de montaña es que nos ayudan a equilibrar las condiciones del suelo. Recuerden que estamos buscando, hasta donde sea posible, establecerlo en suelos orgánicos. Las plantas asimilan mucho mejor los nutrientes cuando tenemos presencia de microorganismos de montaña en ese suelo. Las raíces penetran mucho más cuando tenemos presencia de microorganismos de montaña. Las situaciones de estrés en las plantas pueden resistir mucho más el estrés cuando tenemos microorganismos de montaña presentes ahí. Recordemos que además de esto, los microorganismos de montaña tienen un uso especial en animales, que después de haber hecho una aplicación de microorganismos de montaña por ejemplo, en excretas de animales, hemos encontrado que media hora, una hora después, el olor ha desaparecido. Hay que tomar en cuenta que para la captura de microorganismos de montaña se requieren algunas condiciones importantes y hay que resaltarlas. Primero, buscamos un bosque, que no haya presencia del hombre por lo menos en los últimos 3 años. Agregado a eso, buscamos un bosque que reúna ciertas condiciones, que no haya signos evidentes de erosión de suelo, que no sean suelos laderosos, sino que haya esa acumulación de materia orgánica que es el medio donde se reproducen los microorganismos de montaña. Otra cosa muy importante, muy importante, es que las bolsas, estas que tenemos acá, las que vamos a utilizar para hacer la recolección del material de los microorganismos de montaña que están presentes ahí en el suelo, es que estas bolsas deben de estar limpias de agroquímicos, ¿no? Porque arruinaríamos todo, los microorganismos de montaña se nos morirían. Recuerden que esto es un medio natural, lo que queremos es sacar una partecita del bosque y llevarla allá a un recipiente en la finca. Otra cosa para resaltar es que la captura debe realizarse en la misma zona geográfica donde se va a elaborar el microorganismo de montaña. ¿Por qué? Porque los microorganismos de montaña están adaptados a esas condiciones de la materia orgánica existentes en esa zona geográfica. Ok, ahora vamos a proceder a realizar la captura de los microorganismos de los cuales estábamos hablando. ¿Qué buscamos? ¿Qué condiciones? Bueno, buscamos remover la materia orgánica que está en la capa superior del suelo, como lo son las hojas, que no han pasado por el proceso de descomposición totalmente, y nos vamos a encontrar que acá, debajo de esas hojas, está una gran cantidad de material que representan las ramificaciones de los microorganismos, como lo son estas que ustedes ven por acá. Son ramificaciones blanquecinas. Eso nos asegura definitivamente que este suelo es muy rico en microorganismos. Vean, por ejemplo, si ustedes observan acá, vean, por ejemplo, la cantidad de microorganismos que están presentes en ese suelo. Entonces vamos a recoger esos materiales, los vamos a recolectar, los vamos a colocar en estas bolsas que hablamos. Una cosa importante de agregar es que no debe ir material que no esté descompuesto en el suelo. Entonces el material, las hojas que vayan verdes, pues las separamos del montón que estamos haciendo para luego depositarlas en la bolsa. Entonces tenemos acá el material que trajimos del bosque, lo vamos a vaciar en esta lona. Es importante hacer la salvedad de que la lona tiene que ser una lona utilizada solamente para eso, limpia, sin contaminación de ningún tipo, solamente para este efecto. Vamos a ir
como lo vemos ahí, vamos a ir desmenuzando ese material, de manera que este material vaya a quedar homogenizado, para posteriormente agregar, en este caso hoy tenemos semolina acá, hoy tenemos semolina, que es el material por excelencia utilizado. Si no tenemos semolina podemos recurrir a algún concentrado para alimentar animales. Lógicamente que resulta un poco más barato si usamos semolina. Hay muchos recipientes, en este caso estamos usando un recipiente que tiene una capacidad de 53 litros. Para ese recipiente que tiene una capacidad de 53 litros vamos a usar 3/4 de este saco de semolina. Hay cantidades y hay recipientes, entonces tenemos que guardar esa proporción. Si tuviéramos un recipiente de 160 litros, que es lo que normalmente se hace, un recipiente grande, alto, más grande que este, pues entonces usaríamos el saco completo. Bueno, entonces vamos a agregar la semolina, la vamos a agregar por todo el material colectado, de manera que quede uniforme. Posteriormente esto lo vamos a revolver. ¿Por qué semolina? Estamos agregando semolina porque es una fuente importante de carbohidratos. Y eso nos va a asegurar que estos microorganismos se vayan a reproducir de acuerdo a las condiciones ideales que ellos viven en la naturaleza, ¿verdad? No vertimos todo al mismo tiempo, sino que nos aseguramos. Una cosa importante es asegurarse de que este material quede homogéneo. Vamos a agregar melaza. Y si la mezcla necesitara un poquito de agua, pues le vamos a agregar agua. Pero normalmente el material se colecta del bosque en la mañana y viene con una muy buena cantidad de humedad. Vamos a agregar melaza porque la melaza, igual que la semolina, es una fuente energética. Y entonces la melaza cumple ese rol de estimular la reproducción de esas bacterias que de hecho comparadas con los hongos, se van a reproducir mucho más rápido. Una vez que ya hicimos la mezcla y nos aseguramos de que toda la melaza y toda la semolina esté mezclada con el material que recogimos en el bosque, vamos a proceder a colocar esta mezcla en el recipiente. Una cosa importante es que este recipiente tiene que tener cierre hermético. Recuerden que hay procesos de descomposición de la materia orgánica, que algunos aeróbicos, otros anaeróbicos. En este caso, la hechura de un es un proceso totalmente anaeróbico. Quiere decir que no hay presencia de oxígeno, no puede haber presencia de oxígeno en esta mezcla. ¿Por qué? Porque si esto, por un error humano, dejáramos pasar aire adentro, dejamos pasar oxígeno, la mezcla se nos va a arruinar. Ya no va a ser un proceso de fermentación lento, sino que se nos va a convertir en una chicha, en un material maloliente que no nos sirve de nada. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a ir colocando esto por capas de material. Vamos a ir compactando este material. Está bueno, Daniel, májelo. Para asegurarnos ¿qué? Para asegurarnos la no presencia de oxígeno en ese material. Ok, una vez concluido el llenado del recipiente y habernos asegurado de que quedó muy bien compacto, también nos aseguramos de dejar una pequeña cámara entre el nivel del contenido y la parte de arriba del recipiente. La idea es asegurarnos de que el material, cuando se vaya a expandir, encuentre espacio. Vamos a proceder a sellar esto. ¿Cuánto tiempo va a estar este material acá?
Algunos recomiendan entre 15 y 30 días, incluso algunos hablan de 35 días. Lo que se dice es que entre más días permanezca el material ahí, pues más rico va a ser. Es muy importante una cosa, y es señalar acá con una cinta la fecha de confección del microorganismo de montaña. ¿Cuándo se confeccionó este material? Ok, señores, una vez elaborado el MM, vamos a dejar pasar ese tiempo de entre 15 y 30 días, 35 días, para abrirlo. Ok, el aspecto de ese contenido, una vez que lo hayamos abierto, es un color blanquecino, producto del crecimiento de los microorganismos de montaña. Tiene que tener un olor agradable a fermento. Si ese material huele mal, huele a agrio, se nos arruinó. Tiene dos formas de uso, y eso es importante que lo podamos reconocer. Son dos fases, una fase sólida, tal y como está el material en el recipiente, y otra es la fase líquida. Vamos a hablar un poquito de la parte líquida. Tomamos de ese recipiente 5 kilos, y lo colocamos en una malla, en un toldo, en un malín, en una tela amarrada con un hilo, depositarlo en un recipiente de 160 litros de agua con 1 galón de melaza. Dejamos pasar entre 3 y 4 días, y después de haber pasado ese número de días, utilizamos ese material líquido. Es importante no dejarlo mucho tiempo ahí, porque se nos desvirtúa la mezcla. Y ya si dejamos muchos días ahí, ya van a ser muchas levaduras, y entonces ya no vamos a tener los componentes de hongos y bacterias y levaduras, las tres cosas juntas. Y entonces tenemos que utilizarlo en los próximos días. Eso es muy importante que quede claro. ¿En qué proporción lo vamos a utilizar? Normalmente lo mezclamos a razón de 1 litro de agua y 1 litro de MM, 50 y 50. Tomamos eso, lo ponemos en un recipiente, en una regadera, y entonces vamos a regar sobre el material que queremos, en este caso, inocular con microorganismos. Muy importante eso. El otro uso sólido, tomamos ese material directamente del recipiente y lo podemos hacer pequeños surcos en las eras de siembra y enterrarlo. Enterrarlo en una profundidad de menos de 10 centímetros. La idea es que ese material no sea golpeado por el calor, es decir, la luz del sol fuerte elimina los microorganismos, los mata. Entonces tiene que estar protegido. Otra forma es tirarlo, regarlo sobre las eras de siembra y cubrirlo con compost. Eso es otra forma de proteger los microorganismos de montaña. Ok, esto es un proceso fermentativo y eso va a seguir en el campo. No es que el proceso se va a parar una vez que lo hemos extraído de ahí. Él va a seguir en ese proceso de descomposición. Entonces tenemos que tener algún cuidado a la hora de hacer la aplicación en el campo. Lo ideal, si es que lo vamos a hacer en eras, hacerlos en los entresurcos. Con eso nos aseguramos de que las plantas no van a sufrir ningún efecto nocivo porque el producto viene muy concentrado. Y generalmente estos procesos de descomposición, cuando hay mucha concentración, tienden a quemar. Este proceso que tenemos aquí en nuestra finca se ha notado y se nota, no es que se ha notado, digámosle que seamos seguros, se ha notado es en la mejora de la tierra. Cómo la tierra se nota, una tierra suelta, una tierra, digámosle, pero muy mejorada. Cada vez que lo aplicamos, uno se siente contento y feliz de ver que es algo de la madre tierra, de algo que es muy nuestro, de algo que no tenemos que comprarlo, que no tenemos que traerlo de otras partes de nuestra finca, sino lo tenemos en nuestra finca.
lo producimos en nuestra finca. Por ello, productores, les recomiendo, por Dios, que cuidemos nuestra madre tierra, que la hagamos producir, que la fortalezcamos con esto que Dios nos ha regalado, con estos microorganismos líquidos y sólidos. Totalmente estoy seguro que nosotros, si aplicamos esto, tenemos una ganancia y lo que es económico lo superamos. Que cada día la tierra nos está dando más fruto y cada día la tierra se está mejorando más.